Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Anita y hoy Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, canal 22 del Telecable Nacional, 52 del Axtel, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión. Les trae un programa especial que, como le habíamos ya anunciado, vamos a agotar el tema siempre presente y siempre actual de la crisis eléctrica, y para eso tenemos invitado a nuestro amigo, el ingeniero José Luis Moreno San Juan. Muy buenas, José Luis. Buenas. Vamos a ver si logramos explicarle al país cómo es que hemos caído o hemos llegado a esta situación de crisis, que por cierto tenemos pendiente el domingo, creo que habla el presidente, ¿no? Sí. Desde luego es una cosa un poco extraña, porque él va a hablar como presidente del PLD, ¿no? No sabemos. Dice la prensa que va a hablar de la crisis nacional, pero no va a hablar como presidente de la República. Vamos a ver. No sabemos cómo puede tocarse la crisis nacional sin tocar la crisis eléctrica. Al fin y al cabo, estamos metidos en una espiral inflacionaria que está alimentada desde el centro que se llama energía. De manera que dentro del problema de la energía está el costo de la electricidad, el costo de los combustibles, en fin, todo eso que estamos padeciendo. Bueno, antes de llegar a cierto análisis de las tarifas que se nos están aplicando, vemos que el gobierno inauguró la autopista eléctrica. Costó 6.727 millones. Dice que esa autopista eléctrica permitirá ahorrar $10 millones mensuales. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, lo único que tiene de bueno, o sea, la autopista, por comenzar hablando del lado bueno, es que permite apagar la Smith Enron, o sea, la que ahora mal llaman generadora San Felipe. No me digas. Sí. Ya no será necesario. No será necesario y se podrá usar tal vez como reserva fría ahí. Debemos recordar también que ya desde el 16 de enero de este año, el pago por capacidad que hay que hacerle a la Smith Enron es un pago que ronda los $700,000 mensuales. O sea, ya no son los casi $3 millones mensuales que había que pagar. Perdón, que la gente no está enterada de ese detallito. ¿Cuánto era que le teníamos que pagar? Ahora, no. Antes eran casi $3 millones mensuales estando apagados generalmente. Pero ese es uno de esos famosos contratos que hemos hecho. De los famosos contratos de los IPP. En donde, igual que San Pedro de Macorís, tenemos algo parecido, ¿no? Con Coyentri, que son 4 millones largos, o sea, casi 5 millones de aunque dólares. Esté apagado. Okay. Pero en el caso de la Smith Enron, ya por una modificación al contrato que se le hizo en el año 99, a partir del 16 de enero de este año, del 2011, lo que hay que pagarle por capacidad es un pago mínimo, que está dentro de lo normal para hacer reserva fría, pero no se va a necesitar encender la planta. Ahora, la autopista... Perdón, aclaremos ese concepto también. Reserva fría quiere decir que el sistema integrado puede, de manera ocasional, optativa, usar o no esa cantidad de generación. En caso de que alguna de las plantas más económicas por algún problema tengan que salir de línea y entonces existe un desabastecimiento. Y otra pregunta, pero ellos están obligados a estar ahí en línea, sí, dispuestos que en cualquier momento se les pueda requerir. Sí, ellos tienen que entrar. Si están cobrando capacidad, sí. O sea, porque mientras se le paga la capacidad es para que estén disponibles. Por eso que se le paga capacidad. Lo único que los valores de pago de capacidad en esos contratos son exageradamente altos. O sea, podrían ser muchísimo menos, y bueno, ahí en este caso se logró que a partir los últimos 4 años del contrato tuviesen un pago. Quiere decir que esta inversión que hemos hecho de los 6.727 millones de pesos nos van a permitir dejar cualquier compromiso con esa planta, sí, incluyendo el de tenerla en stand-by también. No, eso tenerla en stand-by todavía 4 años más. Ajá.
asfalto. Ahora, bueno, ahora analizando la inversión que hemos hecho en esa autopista eléctrica, ¿no pudimos haber utilizado parte de esa inversión en construir nueva capacidad de generación en la parte norte del país? yo entiendo que eso hubiese sido lo prioritario, o sea, construir generación, o sea, instalar generación en la zona norte. De hecho, cuando uno hace el análisis de costo-beneficio de la autopista eléctrica, desde su inicio, recuerdo haber discutido esto en la regional del CODIA, en la zona norte, una vez, que no había una tasa de retorno atractiva para esa inversión. Solamente se justificaba la inversión si todas las instalaciones nuevas de generación se hacían en la zona sur y este. Esos son estudios que se hacen para ver si alguien quiere venir de fuera y meterse en el negocio. Exacto. Pero tú sabes que esa no es la línea por donde yo ando. Ya, bueno, pero yo entonces, ando por el retorno a lo que teníamos. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Que realmente no era... la cantidad de energía que se iba a transferir no justificaba la inversión, la recuperación de la inversión, a menos que se aumentara el peaje de transmisión sustancial. Ahora, cuando uno tiene que mover la energía de un sitio para otro, uno tiene dos factores que hay que tomar en cuenta. Uno es que cuando tú mueves la energía a través de las redes, tú pierdes energía, ¿no? Sí, general, pero en transmisión generalmente anda entre un 2 y 2,5%. Y lo otro es que tú también estás encareciendo la energía. Claro, tienes que pagar por lo que has invertido precisamente para moverla de un sitio a otro. Sí, por eso es lo que se llama peaje. Peaje de transmisión cuando es transmisión, y en distribución también hay un peaje, pero que se transfiere a tarifa. Yeah. O sea, bueno, de todas maneras ya es un hecho, ya está ahí, ya tenemos que fumar, ¿no? Pero quise hacer esto para que nos demos cuenta cómo hemos venido haciendo las cosas como no debe ser a lo largo del tiempo, para pasar un balance en un momento dado como estamos ahora y decir, ¿por qué estamos en este lío, no? Bueno, ahora pasamos entonces a el costo de la energía que tenemos. La pregunta primera es, ¿tenemos nosotros, los usuarios, el costo de energía que nos merecemos, vamos a decir así, desde un punto de vista de que la energía sea confiable, estable y lo más económica posible? No, definitivamente no. De acuerdo a lo que es la tecnología existente en la República Dominicana para producir energía, transmitirla y distribuirla. O sea, de hecho, a veces se cargan una serie de valores a lo que es el valor agregado de distribución y a lo que es incluso el costo de la generación, como si no hubiese apagones, como si tuviese una valor agregado de distribución es lo que se gana el que está actuando. No es lo que no exactamente, incluye la ganancia, pero también va lo que es ahí se tiene que cobrar, o sea, lo que son las pérdidas de la energía por la distribución, o sea, el posteo de lo que es el precio donde se inyecta a donde se retira. O sea, los costos de operar, sí, pero también están las ganancias. Sí, la operación, el mantenimiento, lo que es la expansión y lo que es la ganancia. Ahora fíjese con lo que pasa es que cuando usted infla bien la ganancia, sí, pero llega un momento en que el costo pero hay una realidad con relación a lo que es la expansión, que por eso a veces yo cito siempre a una empresa, la expansión de la distribución, la expansión, las nuevas redes, las nuevas líneas, los nuevos transformadores. Pero hace mucho que venimos en eso. Incluso yo recuerdo que cuando estábamos en uno de los periodos del doctor Balaguer, teníamos una crisis total de generación y él seguía metiendo nuevas líneas. Y digo, ¿qué es lo que vamos a distribuir? ¿Apagones? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en lo que son las urbanizaciones nuevas, y lo que es las interconexiones nuevas, por ejemplo, cuando se interconecta un edificio a lo que son las redes, la práctica como usual, uno de estos grandes rascacielos que la práctica usual es que el usuario, el cliente, paga todo y después pasa a ser propiedad de la distribuidora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente los costos que se estiman a veces para lo que es la expansión del sistema están abultados porque realmente la está haciendo el usuario, y no se está cumpliendo con lo que dice la ley y su reglamento, o sea que realmente esos serían costos reembolsables, como le llaman, costos reembolsables por parte de la empresa distribuidora, que se lo tendría que pagar o al contratista o hacer un bono. Y dime una cosa, entre los costos reembolsables no están los apagones que nos dan.
eso también. Hay un artículo en la Ley General de Electricidad, que es el 93, que implica que si usted le dan apagones, tiene que compensar los apagones. Eso se modificó un poco con relación a la redacción inicial, pero de todas maneras aún no se aplica. O sea, ¿Y qué se modificó en qué sentido? En que, ¿Tienen que hacerlo o no? No, que tienen que hacerlo, pero ya no es el monto que se había contemplado. Lo bajaron. Sí, todo ha sido siempre en contra del usuario, pero en el caso... Antes era vez y media, ¿no? Sí, era 150% del valor de la no servida. Ahora tiene otra forma de calcularlo, pero sigue estando ahí y sigue sin aplicarse. Y además siempre hay algún pretexto de que se está haciendo corrigiendo alguna avería, o se inventan averías, ¿no? Sí. Y fíjense que cuando se hace una comparación objetiva con relación a lo que es la energía eléctrica promedio en República Dominicana, con relación a los demás países del área, siempre resulta que nosotros estamos por encima de esa energía promedio en todos los países de Centroamérica, sin excepción. Danos una idea por dónde andamos. Bueno, la energía promedio en República Dominicana ahora anda alrededor de los 23,5 centavos de dólar por kilovatio hora, pero fíjese que hay incluso hasta unas prácticas muy curiosas, sobre todo para los usuarios de media tensión, que le cobran lo que es la capacidad o demanda y la energía, que cuando le van a cobrar lo que es la demanda, lo que están usando es el valor máximo de un periodo de 12 meses, y aunque usted no esté utilizando esa potencia en un mes, se la siguen cobrando igual. Okay. Ahí hay una serie de términos que hay que aclarar a la gente. Cuando usted está conectado a una de las empresas distribuidoras, usted cliente, ¿verdad? Para que me pueda seguir. La distribuidora se supone que ha invertido una cierta cantidad de dinero para poder garantizarle que le va a dar el servicio a usted. Y entonces se hace un estimado de lo que va a ser esa demanda, y entonces hay un compromiso de estar listo para darle ese servicio. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, le estábamos explicando a los amables televidentes cómo es que se descompone la factura que ustedes reciben. Es decir, el cálculo que se le hace es que la empresa que le está dando el servicio o le está dando apagones, se supone que ha hecho una inversión para poderle garantizar que usted reciba la energía que usted necesita para la actividad que usted tiene contratada. Sea usted empresario industrial, o sea usted simplemente residente en un apartamento o una casa o vivienda aislada. De todas maneras, para garantizarle eso, le cobran a una suma fija, ¿correcto? Sí, en el caso sobre todo de los que tienen tarifa de media tensión, porque en el caso de los de baja... ¿Qué es media tensión? Media tensión es los que están con un banco de transformadores exclusivo que le ponen medición o sea, gente que está en un cierto nivel de consumo, sí, industria, que ha hecho comercio, necesario poner sí. Entonces un banco de transformadores. Entonces, fundamentalmente los que se perjudican más con esa forma de estimación, sí, de lo que es la potencia máxima o la demanda máxima, son los industriales y los comerciantes de gran consumo. Porque han exigido poner un banco de transformadores solamente para darle el servicio. Y por eso, aunque la tarifa teórica pueda estar por debajo, tal vez 4, 5, 6, hasta 7 centavos de dólar, cuando ellos ven su factura y dividen lo que le están cobrando de potencia y energía, y lo dividen entre los kilovatios hora que consumieron en ese mes, resulta que están recibiendo tarifas por encima de los 30 centavos de dólar ya. Okay. 31, 30, de manera consistente a partir de enero de este año. Mientras que un usuario no regulado, que tiene una energía privilegiada en cuanto a que... Vamos a explicarle, señores. Lo que pasa es que cuando nos dieron el asalto de la capitalización, los que hicieron este muñeco, que fueron británicos, y ellos han desperdigado este modelo de apoderamiento del negocio eléctrico en todas partes del mundo, y por eso están metidos en todas partes, y están aquí también, los británicos.
Han estado con mayor grado, pero ahora están en menor grado, pero siempre están. Ellos se inventaron una condición que le permite distribuir una serie de privilegios. Es decir, lo que llaman el usuario no regulado es un cliente del sistema eléctrico que se le permite tomar la energía y contratarla fuera de los canales normales. Directamente con el generador. Y entonces hacen una negociación que se le da un precio privilegiado, y así es una forma de manejar políticamente también desde el punto de vista de las empresas ciertos clientes para tenerlos contentos. Entonces, ¿cómo va a poder competir? La pregunta es entonces, entre los industriales hay un grupo privilegiado, sí, y otros que no están privilegiados. El privilegiado está recibiendo la energía posiblemente alrededor de 14 centavos de dólar como promedio, ¿Y el otro? Mientras que el otro lo está recibiendo a 20 y pico, 30 centavos de dólar. Ahora vamos a hablar de los hogares. Los hogares dominicanos, ¿cuál es el promedio de costo de energía que se nos está aplicando? Bueno, alrededor de 19 centavos de dólar en promedio, o sea, cuando uno toma todos los renglones tarifarios, pero eso incluye lo que se aporta mediante el Fondo de Estabilización de la Tarifa. Es decir, que para que esté en 19, el gobierno está sacando todos los meses una suma de dinero y se le está entregando a la distribuidora. Eso es así. Ahora, ¿de dónde sale esa diferencia entre lo que se llama la tarifa aplicada y la tarifa indexada? La indexada... Espérate, acá ahí tenemos que hacerle también una aclaración. Señores, hay una cosa que se llama Superintendencia de Electricidad, que es un ente creado por la gente que se inventó el muñeco este. Por cierto que los superintendentes generalmente se ponen y se designan en esas funciones para que no actúen en defensa de los usuarios o consumidores. Ellos actúan en defensa de los intereses de la gente que ha sido invitada a hacer negocios a costa de nuestro bolsillo, para que estemos claros. Por eso tenemos que salir de esta trampa en que nos han metido y nos hemos dejado meter nosotros también por ignorancia. Entonces, esa superintendencia tiene varias tarifas. Hay una tarifa que ellos le llaman la tarifa... La indexada, que es la que se fundamenta en aquella famosa resolución 31 del 2002, que fue simplemente un acuerdo de aposento con los generadores. En otras palabras, la tarifa justa, económica, eficiente, a la que nosotros tenemos derecho, es objeto, y fue objeto en el año 2002, de una decisión arbitraria de esa Superintendencia de Electricidad. Fijó un criterio, y sobre esa tarifa que no se discutió y que tiene muchos aspectos objetables, ¿no? Y tengo entendido que tú objetaste varios de ellos. Sí. No importa, ellos asumieron que eso es, y a través del tiempo han venido indexando esa tarifa que ya está viciada, para ir acomodando a lo que ellos llaman las fluctuaciones del mercado. Entonces, como la misma superintendencia sabe, y la conciencia tal vez le remuerde a algunos técnicos, se inventaron hacer, o sea, un fondo de estabilización de la tarifa, y entonces la diferencia entre lo que es la tarifa indexada y la tarifa indexada, la tarifa aplicada, entonces lo cubre ese fondo de estabilización. O sea, que lo cubre el gobierno con los impuestos que no cobra por otro lado. Pero vamos a ver, por ejemplo, no es así. O sea, así mismo es. Fíjese, por ejemplo, la tarifa indexada, que es un absurdo de técnico, no tiene de técnico nada, hasta los 300 kilovatios hora está en 24.62 centavos de dólar por kilovatio hora. La tarifa hasta los 300, y a partir de 301 kilovatios hora está nada más y nada menos a 30.33 centavos de dólar por kilovatio hora. Como eso es el caso generalizado, porque lo de 300 para abajo, esos son los barrios marginados. Exacto. Vamos a ver cómo compara esa de los 30 con lo que nos rodea, Puerto Rico, Centroamérica, etc. Bueno, si uno lo compara, por ejemplo, o sea, con Costa Rica la tiene a 11 centavos. ¿Y nosotros? La tenemos a 24.62. No, pero tú dijiste que llegaba de encima de los 300 a 30.33, y Costa Rica tiene para esa igual 22.64. 33 contra 22 centavos de dólar. Sí. O sea, 11 centavos de dólar multiplicado por 40. Son 4
pesos, ¿verdad? No, más. Perdón. Mucho más. Pero bueno, por ejemplo, si uno hace esa misma comparación con El Salvador, Salvador tiene 21.93 contra 24, y para la de más de 700 tiene, curiosamente ahí más baja, es 20.74. O sea que mientras más se consume, menos se paga. En El Salvador, en una de las empresas, porque estoy hablando de una de las empresas. Pero si, por ejemplo, uno se va al caso... Una de las empresas que... Distribuidora de El Salvador, porque tienen diferentes tarifas de acuerdo a las empresas. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, en lo que es menos de 300 kilovatios hora, ellos tienen una tarifa que oscila entre 12 y 15 centavos de dólar. Mientras que aquí la indexada está en 24.64. O sea, nosotros estamos siendo objeto de una expoliación clara si nos comparamos con el resto del entorno que tenemos. ¿Y por qué estamos en esa situación? Ahora, cuando uno se va, por ejemplo, a la parte de lo que es la tarifa aplicada, uno va a ver que las tarifas aplicadas son sustancialmente menores, pero existe el fondo de estabilización de la tarifa. Bueno, pero eso es porque el gobierno saca entonces un dinero para paliar la protesta, que de todas maneras existe, porque no solamente nos están cobrando caro, aún con todo el aporte del gobierno, y además nos están dando apagones, ¿no? Pero el punto no es ese, el punto es realmente cómo podemos nosotros explicar que todo esto ha sido, o sea, nos han podido llevar a este modelo de expoliación, que es una excepción en el entorno del Caribe y Centroamérica, bueno, y Latinoamérica. ¿Por qué hemos ido a parar a esta posición? Fundamentalmente es porque el problema fundamental de todo este complejo panorama del sector eléctrico está en la base de la generación, los precios a que se vende la energía a nivel de los generadores a las empresas distribuidoras, y en no haber estructurado una tarifa que realmente sea transparente, sea una tarifa transparente. Pero bueno, pero ¿por qué los otros países tienen energía más barata? Es que no tienen contratos de generación como nosotros. Si los tienen, por lo menos están bien estructurados. Bueno, entonces, ¿por qué están aquellos bien estructurados y estos tan mal estructurados? ¿Está ahí el factor corrupción? ¿O está ahí el coeficiente que dicen las estadísticas que salen publicadas de que andamos desde el punto de vista de la educación y el analfabetismo en uno de los últimos lugares? Yo pienso que lo que pasa es que en el momento de la reforma del sector energético había un vendutero público y lo único que le interesaba era vender lo que le habían propuesto que vendiera y no le importó para nada. ¿A qué precio lo hacía? ¿A qué precio lo hacía? Bueno, yo creo que entre otras cosas vendió la vergüenza nacional. Porque las cosas que nosotros estamos discutiendo en este momento es que estamos en el peor de los puntos comparado con lo que nos rodea. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero por qué? Eso me trae un poco a colación la pregunta que me hizo una persona que se me acercó el otro día ahí en el mall de Bellavista y me dijo, bueno, escúcheme, ya que lo tengo aquí cerca, pero anoche me llamó un hermano desde Miami y me preguntó, allá en República Dominicana ya no hay hombres. Y le pregunto, porque hace una semana que me llamó un amigo de Nueva York y me hizo exactamente la misma pregunta. ¿Usted me puede ayudar a darle respuesta a eso? Y yo le dije, bueno, yo creo que hay dos factores. Uno es que en 1965 nosotros quisimos ser un país soberano, civilizado, quisimos reponer la democracia y nos mandaron 42,000 marines y paracaidistas. Desde luego no fue el pueblo norteamericano, fue la plutocracia que tiene diseñado todos estos sistemas de expoliación como la energía eléctrica, etcétera. Digo, y el otro factor es la corrupción. Entonces, tenemos a unos niveles tales por todas partes que tienen prácticamente al país y a los partidos políticos y a las fuerzas, hasta las fuerzas sociales en alguna medida, a los sindicatos, corrompidos. Y por eso tú ves que no hay respuesta, pero yo creo que ya hay respuesta. Uno está viendo los síntomas, ¿no? De que la gente está despertando, sobre todo hay mucha inquietud. Yo le dije a la persona que me cuestionó, digo, lo solo hecho que usted me haya hecho la pregunta demuestra que ya usted se está preocupando y como usted hay mucha gente más, ¿no? ¿No es así?
Sí. De hecho, yo entiendo que te habla mucho de la transparencia, incluso estamos en el año de la transparencia. ¿Verdad? Entonces, bueno, con una apagado. Entonces, lo que habría que hacer es realmente transparentar lo que son los costos para fijar precios. Entonces, aprovechemos para cerrar el programa instando a los organismos que manejan la información pública que tiene que ver con la energía, que le den al comité de bájame la gasolina la información que se le ha solicitado al amparo de la ley de transparencia de la información. Se nos acabó el tiempo por esta semana, José Luis, pero este programa está a tu disposición ahora que tiene más libertad para hablar y podamos ayudar al pueblo dominicano a entender la crisis en que estamos y esperemos, como el presidente va a hablar, quizás toque el tema energético. Bueno, mientras tanto, nos despedimos hasta la próxima semana. Les saludo a Leopoldo Espaillana, Anita. Hasta luego.